Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa y saludamos a nuestros compañeros esta mañana, compañeros y compañera en la mesa de análisis. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, buenos días para Armando, listos para comenzar con este interesante y polémico programa, Víctor. Bastante polémico el tema. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Acá estamos con Armando Ojeda. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Muy bien, Víctor. Buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana a todos ustedes. Chicos de la producción son unos guerreros. No podemos dejar de saludarlos. Víctor, y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras. Pues, media hora para la presentación del señor Ojeda. Bueno, pues vamos con el tema. Efectivamente, le comentaba a usted un tema muy comentado, muy polémico. Tiene opiniones encontradas. Todavía están en las redes sociales los ecos de los comentarios que ha generado, por un lado, el rechazo de quienes están en contra de la violencia en todas sus expresiones y quienes están de alguna forma defendiendo su llamada libertad de expresión y libertad de expresión artística y libertad en todos sentidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, fue tan fuerte el escándalo que generaron estos hechos en Texcoco, en la Feria del Caballo, en Palenque, con la presentación del cantante Luis R. Conríquez, que la presidenta hizo una aclaración. La presidenta Sheinbaum, ya lo comentaba Axel Avendaño, dijo que el gobierno federal no prohíbe narcocorridos en ningún momento. Lo que pasa es que está impulsando, promocionando otras formas de expresión que no exalten o la delincuencia. Pero pues ya vimos lo que pasó en Texcoco y si usted no lo ha visto, vamos a ver si podemos mostrar imágenes en un momento, pero vamos entrando con el tema. Jesús, ¿cómo viste? Bueno, sin duda ha sido la polémica del fin de semana, lo ocurrido allá en el Estado de México. Primero habría que decir, es que en el Estado de México está prohibido como tal, so pena de multa y de no volverte a presentar, que no te dan permiso de volverte a presentar, si haces expresión de algún tipo de grupo delincuencial, en lo que ellos consideran apología delincuencial. Sí. Entonces, en el Estado de México, pues digamos, está prohibido el tocar corridos en ferias, en espacios públicos, en eventos populares, como lo es la Feria del Caballo en Texcoco, muy grande, por cierto, de mucha tradición. Y pues ahí estuvo el cantante Luis R. Conríquez, conocido por sus corridos, por sus narcocorridos, por interpretar pues prácticamente a todos los grupos delincuenciales de México. Y pues la gente, bueno, estuvo cantando románticas en principio, no hubo problema, primera canción, segunda canción, tercera canción, algunos covers, hasta que la gente le empezó a pedir por los famosos corridos, por los cuales él se ha hecho carrera en el mundo artístico. Él se negó, trató de explicarle al público de una manera amable, pues estaba escuchando, es que vi el antes y el después. El después es impresionante cómo la gente se mete a quebrar las 40 botellas, se mete a contra los de la banda, quebran los instrumentos y bueno, se hacen un desorden, tracas ahí, ¿no? Y entonces lo que pasa es que él trata de decirle al público, dicen, no me reclamen a mí, díganle al gobierno, o sea, yo no puedo cantar corridos porque está prohibido en el Estado de México cantar corridos y la gente pues no lo entiende, empiezan a decirse hay una serie de cosas y cuando cuando comienzan a caer las primeras botellas, él decide dejar el escenario y le dice, ahí nos vemos y ya se va. La gente se enardece, tenía muy poco de haber comenzado el espectáculo, 4 canciones y pues ese es el motivo por el cual comienza de nuevo esta discusión a nivel nacional. Algunos culpan al corrido, pero yo sí diría, a ver, en este caso específico, ni un corrido se escuchó y la gente contestó de la manera más violenta que puede haber. Es decir, pues si nos referimos a tal, no fue el corrido porque ahí no se cantó ninguno. La gente fue violenta porque... No, precisamente porque no se cantaron narcocorridos. Esa fue la reacción. Porque no se cantaron narcocorridos, pero no hubo ningún corrido. Es decir, los corridos no alteraron, la gente se alteró porque no escuchó lo que quería escuchar. Y también por el alcohol, ¿no? Más bien, sí. ¿No? Más bien sería por eso, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones legales tiene este caso? Porque sí habíamos visto algunas reacciones
de rechazo a este tipo de regulaciones por parte de las autoridades, de que se prohíben o recomiendan no interpretar ese tipo de música en eventos masivos, eventos públicos, pero una reacción tan violenta, al menos no se había registrado en video lo que vimos en Texcoco. ¿Qué implicaciones legales podría tener este caso? Araceli, vamos contigo. Lo sucedido en Texcoco y hace algunas semanas en Zapopan, Jalisco, refleja la fuerza social que tiene la cultura del narco. Amplios sectores de la población se identifican con este tipo de música que les hace apología. El problema ahora es que con Estados Unidos, con Donald Trump, calificó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Por eso es que se puede entender que el gobierno de Estados Unidos les haya cancelado tanto las visas de turista como las visas de trabajo al grupo musical que cantó narcocorridos en Zapopan, en un auditorio ahí de la UDG. Hay mucho dinero invertido en este sector de la música pro narcocorridos. Hay mucho público que sigue a estos cantantes, a estos grupos en sus conciertos, que compra estos contenidos digitales, incluso en Spotify, en plataformas. La prohibición para cantar esta música sí se da. Existen los reglamentos municipales, en los cuales vamos a ahondar un poco más en las próximas intervenciones, y muchas autoridades los aplican. Hay una fuerte polémica relacionada con la prohibición o no. Se pone por delante la parte del derecho y la libertad de las personas para escuchar, para cantar. Incluso se pone también, hay que decirlo, en riesgo la seguridad, la integridad de artistas, de cantantes, y esto es un cúmulo en cuanto a los diferentes posicionamientos que habría por parte de gobierno, por parte de las y los cantantes, y finalmente el público que asiste a estos conciertos. Bien, Armando, vamos contigo. Bueno, ¿qué es la apología del delito? ¿Cómo se define la apología del delito? Lo estaba viendo ahí en el avanzaburros que está en el teléfono. Dice que es la exposición ante una concurrencia de personas de las ideas, doctrinas o mensajes que ensalcen y enaltecen tanto un crimen como al autor del mismo. O sea, el crimen, ensalza el crimen, el delito, y también al delincuente. Qué interesante es ver esto, pero yo creo que es un tema para estudiosos en la materia, en la psicología social, en psicología de todas las personas del mundo. ¿Por qué la apología tiene exclusivamente es hacia el delito? La apología del delito es lo que atrapa aquí atrapa a los jóvenes principalmente. ¿Por qué a los jóvenes les atrae? Me pregunto yo, y los atrapa la apología, el elogio, la alabanza, el ensalzamiento del delito. ¿Por qué los atrapa? ¿Por qué les gusta el delito? ¿Acaso no podría haber hacerse apología también del estudio, de las artes, de las ciencias, el deporte, la cultura en general? No atrae a hacerle un himno, cantarle a un exitoso, a un, por ejemplo, un deportista olímpico. Le puedes hacer un corrido, una canción, y no va a tener el éxito ni por asomo de lo que sería el corrido de un individuo que se agarró a balazos o que asesinó y que se enfrentó al gobierno. Entonces, psicológicamente, yo creo que, insisto, es un tema para expertos en psicología. ¿Por qué nos gusta la apología del delito? ¿Y por qué dejamos lo bueno, lo positivo, lo que en verdad genera desarrollo humano por fuera? Entonces yo creo que sí sería un tema, y ojalá que algún experto algún día esté por aquí con nosotros y nos explique por qué nos atrae más la apología del delito que enaltecer a un deportista, por ejemplo, citar a una persona, o a un escritor, un buen estudiante destacado, profesional. Bueno, es un tema mucho más profundo, pero ya en otra ocasión se hablará de ello. El hecho en concreto, a ver si tenemos parte del video que estuvo circulando en redes sociales, se da porque el cantante Luis R. Conríquez decide no interpretar narcocorridos porque
el gobierno del Estado de México prohíbe y amenaza con sanciones. Ahí vemos cómo reaccionó una parte del público, luego, no hay que decir que todo el público, porque si ustedes cuentan ahí entre los que lanzaron botellas y los que se bajaron al escenario a romper los instrumentos musicales, pues yo creo que serán algunas 30, 40 personas, Fueron pocos, no sí. más, pero suficientes como para echar a perder la fiesta. El cantante hizo lo correcto, cumplir con lo que establece la ley, pero además decía Araceli Tirado, un elemento que no se ha comentado mucho en redes, es que tienen la amenaza del gobierno de Estados Unidos. Ya sabemos lo que pasó en el caso del otro grupo, ¿cómo se llama? Los Alegres del Barranco. Los Alegres del Barranco. Y yo creo que es un caso distinto, pero aquí estamos hablando de la violencia con la que reacciona el público. La pregunta es por qué reaccionaron tan violentamente, y si fueron a ver a un cantante que se supone admiran, ¿sí? Pues el alcohol o la reacción también se debe a la prohibición hacia las autoridades. Ahí el daño es al cantante porque le destruyen sus instrumentos musicales. Yo no sé qué hubiera salido más caro para él si cantar unos 2 o 3 narcocorridos para salir de la bronca con el público, que te cobren la multa, o lo que perdió ahí con los instrumentos musicales que le destrozaron prácticamente todo lo que él utiliza pues para sus presentaciones, ¿no? Sí, es que el problema cuando en el Estado de México se ponen con estos, pues yo lo puedo, no sé cómo nombrarlo, yo diría hipócrita, una hipócrita prohibición. El Estado de México es una de las entidades más inseguras del país. Hay corrupción, hay tráfico de drogas, el menudeo, asaltos a los peceros, que es al orden del día, robo de vehículos, feminicidios, ¿no? Y prohíben los corridos como si fuera el causante del problema, ¿no? O sea, se van de fondo, ¿no? Como cuando en Estados Unidos, después de las masacres de Columbine y otros, culparon a Marilyn y otros que se expresan con música de rock, ¿no? Ciertas letras, y dijeron, fue la música, no fue el arma que tuvo el niño en la mano para detonarla, no fue la situación de estrés por la que vivía, no fue la facilidad con la que se compran armas de grueso calibre en los supermercados, eso no fue la música. Y en México es lo mismo, no es la corrupción. No es que las autoridades del Estado de México, donde por cierto hicieron un operativo, el operativo Enjambre, ¿no? O sea, no es eso, son las canciones. Bueno, pues es una ridiculez, es una hipocresía. Yo coincido mucho con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que no se puede censurar ningún tipo de música ni expresión musical. Puede no gustarnos, eso estoy de acuerdo. Y cada quien decide. Cada quien decide qué gusta, qué no le gusta. Pero imagínate, vas a tener que crear quién para poder censurar qué tipo de música. Por ejemplo, la canción de Pedro Navajas es una apología de Willy Colón a un malviviente, ¿no? Que termina muerto porque, pues, ya ves, a veces las cosas no salen como uno cree. Y que debía ¿no? varias vidas. Claro, por cierto. Sí. Juanito Alimaña, de Héctor Lavoe, también es una canción de apología delincuencial. Lo mismo la zarzuela de Curro el de Lora, del maestro Francisco Alonso, que es una canción típica española donde se narra un feminicidio por cuestión de celos. Entonces, imagínate, tendrías que censurar las expresiones musicales dadas por todo. O sea, yo creo, bueno, las canciones con las que comenzaron los Tigres del Norte, donde a veces también hay una crítica fuerte hacia el gobierno. O sea, ponerte a censurar la expresión musical sin irte al fondo de los problemas, creo, se me hace cuando menos algo ridículo. Ahora, si en Estados Unidos también está esta moda, en este momento de la historia, de irse contra los cantantes de narcocorridos y corridos, va a ser algo temporal, porque si algo nos ha dicho las prohibiciones a lo largo de la historia es que se censura momentáneamente, esas censuras quedan, digamos, implícitas en el tiempo, pero la expresión musical, cuando es del gusto popular, trasciende. Así han querido cancelar muchísimas expresiones a lo largo de la historia de la música, de la historia de la pintura, de la historia del arte, de la historia de todo, ¿no? Y las censuras gubernamentales duran lo que el gobierno dura. A veces ni eso duran. Y a veces ni eso. Ni lo que dura el gobierno del sexenio en este caso, ¿no? Que no es el caso de una censura como tal, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues habrá que revisar la ley en los estados, los reglamentos municipales. Ahorita Araceli Tirado nos va a dar más información sobre esto. Vamos a una y regresamos. Se están recibiendo ya opiniones. A favor o en contra de los narcocorridos, usted puede estar a favor o en contra, debe respetarse su decisión, de escuchar la música que usted quiera, ¿sí? Ya usted sabe, pues, qué música lleva a su casa, qué música escucha usted con sus hijos, es su decisión, ¿sí?
en espacios públicos. Ahora el límite entre la censura y la responsabilidad de los artistas para interpretar o no. Aquí es una persona, oye, pero si hay artistas que prácticamente todo su repertorio, el 99% de su repertorio son narcocorridos, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Bueno, pues son preguntas que ahí están. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, estamos aquí en el corte. Araceli, regresando del corte en radio, te pediría que nos hablaras sobre qué establece la ley o qué establecen las leyes sobre este tipo de música. Pero ya regresando después del corte, lo cierto es que siguen llenando escenarios estos cantantes y grupos musicales, y alguien me decía ayer, y van a seguir llenando a pesar de las amenazas, o incluso va a incrementar la presencia de gente en esos lugares, aunque a algunos no les gusta tanto, nada más por el morbo, por saber qué es lo que va a pasar. Yo no sé si esto vaya a funcionar así, pero lo cierto es que lugares que van, hay este tipo de cantantes, hay varios que tienen ya contratado todo el año, tienen llenos sus conciertos ya por anticipado, ¿no? Para hacer. No, y quiero iniciar aquí desde qué punto de vista o para qué se utilizan los conciertos. Los conciertos es una terapia, las personas vamos a ver a nuestros cantantes favoritos, a nuestros artistas, ¿con qué objetivo? Con ese objetivo, ¿no? El desahogo, el cantar, el convivir con el artista. Pero aquí sí es importante la pregunta, ¿dónde termina la libertad artística y comienza la responsabilidad legal? Hay una encuesta que me llamó mucho la atención de Seguridad Pública Municipal, específicamente del Estado de México, del INEGI, donde dice que el 66% de los municipios en el Estado de México considera que los conciertos de música regional con referencia al narcotráfico pueden detonar en violencia. Y retomo lo que decía al principio, que Data México dice que el subgénero de los corridos tumbados y bélicos aumentó en un 400% de reproducciones en Spotify. Eso también genera grandes ganancias para estas plataformas del 2020 al 2024. Y también un dato relevante, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, INEGI 2024, dice que el 71% de los habitantes, específicamente de Texcoco, considera que los conciertos con contenidos con apología al narcotráfico aumentan la percepción de inseguridad en su comunidad. Entonces, por un lado estamos viendo los datos estadísticos, por otro lado estamos viendo el tema de los conciertos, qué es lo que están haciendo con los reglamentos los gobiernos. Entonces, es un asunto multifactorial. Eso es, Armando. Sí, mira, la música es el elemento principal que transporta los mensajes que la población mayormente asimila en materia de apología al delito. La música, en primer lugar, luego está también la televisión, el cine, en donde vemos apología del delito en gran medida. Hay series importantes que se transmiten y que tienen una gran audiencia, las series relacionadas con el delito, o el narcotráfico principalmente. Entonces, ahí está, por un lado, tenemos los grandes consorcios mediáticos, informativos, de comunicación, que están ofertando una apología al delito. Yo no sé si en Estados Unidos hay alguna sanción para Netflix, por ejemplo. El gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, no sé qué medida vaya a tomar. O contra cantantes. Allá en bares y lugares donde se presentan artistas y grupos musicales que tocan este tipo de canción, siguen operando. Bien. En Estados Unidos, en ciudades. Jesús. Si prohibieras todos los corridos y las expresiones musicales del narcotráfico, no acabas con el narcotráfico. Pero si te dedicas a acabar con el narcotráfico, tal vez cambies la narrativa del corrido, porque el corrido precisamente lo que hace es estructurar las historias de lo que se plantea en ese submundo o en esa vida, pues. Es decir, es más fácil, por supuesto, censurar, decir, ya no toquen corridos, por favor, ya no. Eso es. Estamos de regreso, estamos aquí hablando del caso Luis R. Conríquez, este cantante que sufrió la violencia, la reacción de sus fans, seguidores que acudieron a verlo y a escucharlo cantar en la Feria del Caballo en Texcoco del pasado, ¿qué fue? 11 de abril, ¿no? El 11 de abril.
Y usted, si no está enterado, nos va sintonizando, pues destrozaron su equipo musical. El video está en redes sociales. Aquí lo tenemos de nuevo en Línea Directa Televisión. El tema es: ¿cuáles son los criterios para prohibir los narcocorridos y para sancionar a los cantantes que han hecho carrera musical con este tipo de música y que se les contrata en los espacios públicos, en este tipo de ferias, de palenques? El público exige que canten por su repertorio. El cantante dijo, pues vamos a cantar solo música romántica porque nos prohibieron cantar narcocorridos, y se le fueron encima pues, más de 40, 50 personas. Bueno, el tema es y la pregunta es, ¿cuáles son los criterios legales? ¿Qué dice la ley con respecto a este tipo de música? Araceli, nos quedamos contigo. Bueno, y yo sumaría otra pregunta a esta que tú haces, Víctor. ¿Es la censura una herramienta efectiva para combatir la violencia o es solamente una provocación para el descontento social? Y de ahí me parece pertinente analizar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6º, que dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe el orden público. Ese mismo artículo garantiza la libertad de expresión, pero prohíbe los discursos que inciten a la violencia o a la comisión de los delitos. Por otra parte, el artículo 7º de la Constitución garantiza la libertad de difundir opiniones, de información, de ideas. Sin embargo, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales no establecen ninguna prohibición específica sobre algún género musical. Hay jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en cuanto a tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dicen que en el artículo 13 prohíbe la censura, excepto por razones muy justificadas. Y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2023, se han documentado al menos 17 casos de actos de censura a expresiones artísticas en espacios públicos en los últimos años. Ahora bien, valdría la pena analizar los últimos acontecimientos que han sucedido en esta línea del tiempo, donde en un comunicado la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, sí les dijo a las autoridades municipales a tomar previsiones necesarias para evitar que el talento artístico utilice cualquier referencia, en este caso a actos ilícitos, con imágenes, con voz, con audios, con videos. Y el pasado 6 de febrero, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, también emitió un decreto que prohíbe que en los eventos masivos de artistas interpreten corridos tumbados o de narcocorridos o cualquier otro género que promueva la apología del delito y la violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está de acuerdo en prohibir, pero dijo que es muy difícil prohibir la actividad musical. Se mostró a favor de ese género, pero que pueda cantar temas como de amor, de paz, de felicidad y de desamor, que no tengan nada que ver con el tema de violencia, de drogas, de discriminación contra la mujer. Bueno, ahí está. De alguna forma, pues te están diciendo, sí puedes presentarte, pero este tipo de música te sugerimos respetuosamente que la retires de tu repertorio en las presentaciones en vivo. Pues eso ya está muy claro, ¿no? Sí, pero la propia presidenta de la República, Víctor, ahorita te lo comentabas tú, dijo y aseguró que su gobierno no buscará la regulación de ese tipo de música. El gobierno de la República está hablando. Mi gobierno, Claudia Sheinbaum, es el gobierno federal. No pretende regular ese tipo de música. ¿Con los estados? Los estados, la federación es en todos los países. Pero hay leyes estatales. Sí, claro. ¿Sí? Ahí lo que digo, como dijo Cantino, ahí está el detalle. O sea, la presidenta de la República está diciendo que ella no buscaría regular ese tipo de música. ¿Por qué? Porque la música en todos sus sentidos, sus géneros, es una cultura pública de expresión, de libertad. O sea, la libertad de expresión en México pues está consagrada en la Constitución. Y cantar también es la libertad que tiene un intérprete o un compositor de hacer un corrido. ¿Para quién? Para quien guste escucharlo. Nadie te va a obligar a que lo escuches. El que va a un concierto a ver a determinado artista sabe el tipo de música que va a escuchar, que va a cantar. Está pagando su boleto para ir a ver, a escuchar y aplaudir
al cierto artista que ya sabe qué repertorio le va a ofrecer. Gente adulta que va hacia allá. Yo lo que veo muy bien es que se haya retirado de las radios, por ejemplo, de la programación musical, de todas las estaciones de radio y televisión, no se canta. Eso está bien, porque ahí llega la audiencia infantil, juvenil, a todo el sector ese, que es el que se trata de proteger de este tipo de cultura del delito. Entonces, yo creo que querer decir vamos a evitar estas narcoguerras que se están dando, Sí. eliminando los narcocorridos, Bien. pues bueno, no creo que sea la mejor herramienta para llegar a la paz social en ese sentido. Jesús. Y ya el colmo de algunos políticos es que en discurso cancelan el narcocorrido, pero aceptan la narcolimosna o el narcoapoyo al momento de entrar en campaña. No voy a entrar en particularidades, pero creo que México tiene registrados bastantes casos de políticos que se involucran con el crimen organizado y que bueno, después ya les da lo del santón y decir ya no vayan a escuchar música regional mexicana a menos que tenga apología delincuencial. Eso creo que es de una profunda incongruencia como lo otro que decía. Y además, mira, si te pones a pensar, Víctor, también, o sea, estaba viendo los comentarios y la dura crítica que hacen a los que escuchan o escuchamos este tipo de música. Yo he dicho múltiples ocasiones que la consumo y consumo como cualquier otro tipo de música. Es más, me gusta mucho la música de todos sus géneros prácticamente. Y estaba viendo que están durísimo, son los gorilas, unos trogloditas, lo sacaron de no sé dónde, decían en redes sociales. Pero te pones a reflexionar. Y en el fútbol mexicano, por ejemplo, en un partido donde estaba tocando Shakira, o más bien estaban canciones de Shakira, esta intérprete colombiana, entre el Tigres y el Monterrey, hubo una trifulca de tales magnitudes que murieron varias personas. En un partido del Atlas contra el Querétaro, también se pusieron bien duros, ahí en el Estadio de los Gallos Blancos, y también estuvo brutal una golpiza, es decir, y ahí no estaban tocando corridos, ahí están viendo un partido de fútbol, y se debe de prohibir el fútbol entonces porque la gente se pone violenta dentro de los estadios, o se debe de regular más bien el comportamiento, la venta de licores, que eso es una cosa también que poco se toca, ¿no? Al interior de los centros de, digamos, de espectáculos o de esparcimiento, y entonces te pones a reflexionar igual. En la lucha libre por lo mismo han pasado cosas así, es decir, a ver, Ahora, la violencia no está en la Jesús, pero también hay de interpreta. narcocorridos a narcocorridos, ¿no? Pero Hay algunos corridos muy pasaditos que ya llegaron a ciertos niveles en donde como decía Armando, pues está poniendo como héroes a los delincuentes, a los criminales. sí, Pero no de maneras, simuladas, sino ya abiertamente te narran crímenes, te Sí. llegan a esos niveles. ¿Cómo le llaman esos corridos? pues los corridos alterados, los tumbados, Alterados, todos. de Ahora, ese tipo, ¿no? pero Ya imagínate no son también, los mismos corridos que cantaban los Tigres del Norte hace pero también hay 20 años. Pero también hay corridos de denuncia, por ejemplo, hay corridos contra Felipe Calderón, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo acusan también de todas las... Pues es decir, hay una infinidad de formas de expresarlo, ¿no? Digo, quisiera decirlo también en literatura, pero pues los textos sí son muy poco consumidos en México. Ajá. Ahí también hay apología, pues, ya lo decía Armando, en prácticamente series de televisión y todo, nada más que ahorita la moda es con cantantes de narcocorridos que aparenten estar en contra bueno, de un estado de cosas. ¿A ¿no? qué le temen más los cantantes de narcocorridos? ¿A las leyes en México o a la amenaza del gobierno de Estados Unidos, que ya le cumplió a uno de los grupos con retirarles la visa, las visas prácticamente? Y además inició una investigación sobre esta agrupación musical. ¿Dónde está el miedo de los cantantes? Aquí algunos preguntan. Bueno, estamos cerrando, Araceli, vamos contigo. Y la verdad es que en un concierto tú pagaste por un show. El artista decide qué show te va a ofrecer. Hasta él manifestó que estaba triste por no poder darle gusto a su auditorio. Y el artista tiene que pensar en cuidar su integridad, en cuidar un contrato. En muchas de las ocasiones los contratos ahí lo establecen. Y la verdad, en su seguridad, en cuidarse. Me encontré un artículo muy interesante por parte de la UNAM, influencia de narcoseries y narcocorridos en las aspiraciones educativas de estudiantes, y ahí establece dentro de sus conclusiones que la periodicidad con que los estudiantes miran narcoseries y escuchan narcocorridos tiene una relación negativa con la percepción de oportunidades en cuanto a superación social. También en las conclusiones decía que entre más escuchan estudiantes el tema de las narcoseries y los narcocorridos tiene relación negativa con la percepción del reconocimiento social de éxito, y que también esto impacta por ende en la formación de futuros
en este caso de la juventud, del pronóstico que tenga en cuanto a su desarrollo. Y finalmente también otro artículo del narcocorrido, una apología de la violencia hacia el análisis de discurso de la música narcocorrido, y en sus conclusiones establece pues que este tipo de canciones pues produce la parte de las relaciones sociales. También se habla de que el poder de las relaciones sociales tiene que ver mucho con la música, y la música es portadora de ideología y poder. Aquí pues un área de oportunidad en cuanto a la parte de los retos jurídicos y las propuestas sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la prohibición de los espectáculos debe ser excepcional y motivada, no puede ser genérica, y la necesidad de protocolos claros, que hay observatorios, que se trabaje mucho los artistas con la sociedad y el gobierno para analizar. Eso hicieron en España y en Colombia para ver el valor cultural que tiene, en este caso, los grupos que se presentan, y si afectan, ayudan o abonan en algo, que eso tiene que ser pues muy coordinado. Muy bien. Tú vas a cerrar, Armando. Aquí nos dicen, los corridos de los que habla Jesús ya no se escuchan, pasaron de moda hace 15 años y los jóvenes escuchan hoy corridos tumbados. Pues no todos los que escuchan ese tipo de música, si es un porcentaje, yo no tengo idea qué porcentaje de la población joven será, pero se llenan los Y hace 15 años nos prohibían al Chalinillo también. Sí, O sea, claro. en ese tiempo estaban duros. Sí. El Chalino Sánchez y todos los demás. Los corridos alterados son otra cosa, ni siquiera los cantantes de corridos alterados están de acuerdo con los cantantes de corridos tumbados. O sea, decíamos que hay ciertos niveles, ¿no? Bueno, me mandaron una letra de un narcocorrido que no voy a comentar aquí, por supuesto. Ya sabrá usted. Armando, tú cierras. Bueno, no, en la lucha por combatir la inseguridad, el narcotráfico y todas esas consecuencias, esas cauda de problemas que genera, pues en México está contraatacando, de alguna manera buscan la forma de contraatacar estos efectos negativos. Están poniendo en marcha el Festival México Canta. Es una convocatoria lanzada a los compositores y cantantes de México y Estados Unidos para crear nuevos contenidos musicales alejados de la violencia. Pero bueno, es una parte de la lucha, pero hay mucho por hacer. También en materia educativa, es triste decirlo, pero es realidad. En Sinaloa, por ejemplo, para los jóvenes es más fácil entrar a las filas del crimen organizado que a la Facultad de Medicina de la UAS, por ejemplo. No tiene que ver una cosa con la sí otra. Sí tiene que ver, claro que tiene. Son Oye, cosas distintas. Deseas ser médico muchas veces porque te bloquean tu vocación en una universidad. Bueno, o porque no pasaste un examen. O porque no pasaste, si entonces, tú quieres. para ser médico pero, tienes que prepararte. por eso, exactamente. Pero hay jóvenes que pasan y no ingresan. Bueno, te digo que hablo de los espacios. Los espacios. De acuerdo. Bien. Tiene que abrirse más espacios en la educación también. Nos vamos con esto. El tema está muy interesante, genera mucha polémica. Seguramente lo vamos a retomar como varios otros temas. Y hay un género que es corrido positivo, ¿eh? ¿Ah, sí? Es como todo lo contrario, donde se exaltan las virtudes y los valores, y con este mismo tono musical, vamos a decirlo. Así es, muy bien. Jesús, muchas gracias. Araceli, muchas gracias. Armando, gracias. A ti, amigo. A todo el equipo, a la producción, en todo el estado, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres.